Jóvenes y vivienda, un binomio imposible de casar en la actualidad. Deben hacer y deben de gestionar ya un plan de vivienda acorde a los jóvenes y acorde a la situación de los jóvenes y sobre todo en Andalucía. Al 100% prácticamente sabemos que nos vamos a tener que ir fuera, a Alemania y ese tipo de países mucho más atractivos, porque las ofertas de trabajo son mucho más buenas para los jóvenes, incluso los alquileres son mucho más bajos. Son las palabras de los más jóvenes de Andalucía, trabajadores que empiezan a descubrir las dificultades para acceder a su derecho constitucional a tener y vivir de forma digna. En Comisiones Obreras Andalucía, estos activos sindicales más jóvenes han realizado un encuentro para debatir sobre las nuevas realidades laborales a las que se enfrentan. No existen para el sindicato políticas en práctica que solucionen los problemas que están viviendo. Provengo del sector de ayuda a domicilio, un sector bastante precario y además totalmente casi feminizado. Los jóvenes en Andalucía rondamos el SMI y aparte tenemos la tasa de precariedad más alta de la Unión Europea. En España y en Andalucía, como siempre, estamos a la cola de España, lo cual quiere decir que los jóvenes tenemos una situación nefasta, que no podemos hacer frente a la vida, directamente no podemos hacer frente a la vida, porque si no podemos emanciparnos, si no podemos tener una casa donde no podemos tener un proyecto de futuro. Muchos jóvenes se plantean a día de hoy no tener familia, no tener hijos, porque es que no podemos mantenernos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a mantener a una familia? Optamos y queremos que la Junta de Andalucía se tome en serio pues, la necesidad de los jóvenes para acceder al trabajo, un trabajo estable y de calidad, que no tenga la precarización que sufre la juventud actualmente en el mundo laboral, y que las ayudas, pues cuando lleguen realmente de forma real y utilitaria para la juventud, que no se queden simplemente en una medida política, sino que realmente la cobren y la tengan aquellos que más la necesiten. Y estamos hablando de una ayuda de más de 60 millones de euros que podría beneficiar muchísimos jóvenes y que en ningún momento esto va a poder ser hecho de una manera real. Hasta que no tengas los 27-28 años no puedes acceder a un contrato más allá de la hostelería o de los cuidados o de dar clases particulares, que porque al fin y al cabo con ese tipo de trabajos a jornada partida es imposible plantearte buscar una vivienda hasta que no tengas ya unas condiciones de contrato suficientes. Y el problema que tenemos los jóvenes, yo pienso, es que al final cuando ya acabamos la formación y salimos al mercado laboral, la mayoría de los contratos que nos ofrecen son temporales o están mal pagados y al final nos pone muy difícil el hecho de intentar independizarnos. España lidera la precariedad laboral entre la juventud, sobre todo en el caso de las mujeres. El sindicato nos facilita el dato de que en 2020 las personas jóvenes dedicaban más del 70% de su salario al pago del alquiler de la vivienda y cerca de un 14% a la compra de productos básicos. Sin recursos es complicado vivir. Veo la situación bastante complicada porque, por ejemplo, según los últimos datos que tenemos de la EPA de 2020, un joven tenía que destinar el 72,5% de media de su salario al alquiler de una vivienda de 2 habitaciones. A esto había que añadirle un 13,7% para productos de la compra básicos. Evidentemente esto llega casi al 86%, solo con vivienda y productos básicos de compra hay que añadirle luz, agua, cualquier factura que tengamos, gasolina para asistir a nuestro puesto de trabajo. Y eso es en 2020, antes de la gran subida del coste de la vida a raíz de la inflación. Algo que evidentemente ahora mismo los jóvenes estamos, como se suele decir, con el agua al cuello, ¿no? Lo siguiente. Las medidas no se adaptan realmente a las necesidades de la juventud, puesto que también están acotando el valor máximo de la vivienda y la juventud realmente también se tiene que adaptar a las necesidades del mercado. Es decir, si la vivienda le cuesta más, van a intentar buscar una vivienda más barata que pueda optar para este tipo de ayudas, pero realmente incluso puede ser que el propio mercado intente volver a hacerse con este bono del alquiler joven, con esta ayuda que realmente no llega a los jóvenes, sino que llegue pues a los caseros o los dueños de las viviendas. Este paquete de medidas al alquiler, de ayudas al alquiler, pueden llegar incluso a pagar el 40% del alquiler de la vivienda
o de la habitación, si es para personas jóvenes, y oscilan en una horquilla entre los 300 y los 900 euros, dependiendo del tipo de vivienda que sea, del tipo de unidad familiar o de joven, de los ingresos que tengan, también del municipio en el que están ubicados. Es decir, las más altas son en las zonas donde los alquileres son más altos, pues en el caso de Andalucía puede ser Málaga o Sevilla, que tienen alquileres muy altos, y también eso en función de los ingresos que tengan las personas, ya sea un hogar o sea un joven. Empezamos a estudiar una carrera y luego cuando acabamos ya hay que hacer un máster o te preparas unas oposiciones o incluso un curso o lo que sea, al final es mucho tiempo preparándote, y cuando ya por fin accedes al mercado laboral con condiciones en las que ya puedes optar a un contrato que te pueda llegar para pagar un alquiler o buscar vivienda, ya tienes 28, 29, 30 años y ya claro, con esas edades ya es, vamos a decir, con mi edad es muy difícil ahora mismo plantearte siquiera independizarte de casa. Creemos que sería muy conveniente gestionar un plan de viviendas de protección oficial, evidentemente acorde a nuestro salario, porque ahora mismo en el plan de viviendas que tenemos en Andalucía de VPO, algunas sobrepasan en provincias más de 200.000 euros, que es algo que evidentemente un joven que no llega al SMI no se puede permitir. Y, por ejemplo, se podría hacer un plan de hipoteca acorde al salario de los jóvenes, que podamos permitirnos que se estudie bien y podamos tener un futuro digno. Hay otra serie de medidas que han tomado ahora como consecuencia del incremento de los precios de las hipotecas derivado del incremento de la inflación y todo esto, que para nosotros son insuficientes, pero que bueno, que también en el caso de Andalucía puede ser importante porque afectarían a familias con rentas que tienen inferiores a 25.200 euros. Lo que hace es ampliar el periodo de tiempo que tienen para pagar la hipoteca. Y eso lo que hace es rebajarles la cuota que pagan mensualmente de una forma sustancial. Una realidad, la de la juventud que quiere ser atendida.